Un gran saludo, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a dejar un video en el cual vamos a hablar sobre uno de los temas que estamos viendo en clase, que es precisamente el debate de las relaciones internacionales, los debates de las relaciones internacionales, pero vamos a hablar del primer debate de las relaciones internacionales. De manera que lo primero que hay que decir es que se habla tradicionalmente de que en la actualidad existen 4 debates de las relaciones internacionales. No hay un consenso generalizado sobre esto, pues hay algunos que consideran que lo que se llama el debate entre tradicionalistas y cientificistas entra dentro de lo que se va a llamar el debate interparadigmático, pero hay quienes hacen una separación y hablan del debate entre tradicionalistas y cientificistas por un lado, y hablan del debate de los globalistas por el otro, que son los debates siguientes a este primer debate que vamos a ver hoy, que es el primer debate de las relaciones internacionales, denominado debate clásico o denominado el debate entre realistas e idealistas. Y para empezar a hablar de él, lo primero que hay que decir es que hay que hacer una contextualización. No podemos hablar del primer debate de las relaciones internacionales, debates de una disciplina que es, pues, digámoslo así, medianamente nueva, si tomamos como base otras disciplinas. Hay que contextualizar este sin lugar a dudas para que podamos comprender por qué se va a dar este debate. Pues bien, para comenzar, hay que decir que este debate no fue un debate teórico en el sentido de que quienes propiciaron estas ideas y cómo se retoma este debate, de cierta manera pensaron que estaban haciendo una teoría, de ninguna manera. Entre los autores más famosos, como es Hans Morgenthau, este básicamente no dijo, bueno, voy a hacer una teoría sobre el realismo en las relaciones internacionales. De igual forma pasó con Stanley Hoffman, que es otro autor importante de este debate, primer debate de las relaciones internacionales. Ellos fueron lo que en su época se puede considerar una especie de analistas políticos que básicamente leían o hicieron una lectura de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento durante la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría, pero ya viniendo un poco como con lo que había pasado durante todo este periodo de la Gran Guerra entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron fue un poco como analizar y mirar ese panorama que había, ese entorno que había, cómo de cierta manera los gobiernos, los gobernantes de diversos estados actuaban y cómo se movían los estados con base en las realidades que se estaban viviendo en ese momento. De manera que ellos, Morgenthau, principalmente como el padre del realismo, al menos de este primer debate, porque si hablamos del padre del realismo tendríamos que irnos incluso hasta Maquiavelo, pero bueno, y Hobbes también, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero estos personajes, este personaje, Hans Morgenthau, no fue propiamente un teórico como ya lo van a venir a hacer otros teóricos en el segundo, en el tercer debate, sino que fue un personaje que analizó un poco el contexto y con base en eso que él escribió es que se habla del realismo político. Ahora bien, frente al idealismo, no hay tampoco un personaje específicamente teórico al que podamos remitirnos. Lo que sí hay es un personaje muy importante que fue Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, al que de cierta manera se le asigna la idea de pensar de una manera idealista alrededor de un documento que él expide, que se denominaron los 14 puntos de Wilson, a partir de los cuales él lo que quería era retornar la paz en el continente europeo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos 14 puntos de Wilson son reconocidos como ese primer momento, digámoslo así, ese documento importante que se retoma como las ideas idealistas en contraposición de esos análisis que autores como Hans Morgenthau hicieron en su momento, o como Hoffman hicieron en su momento, o como algunas medidas que tomaron en su momento George Kennan o otros autores, otros personajes, como lo puede ser el mismo Truman, con la doctrina Truman, del que hablaremos ahorita de manera muy general.
Así pues, que primero hay que hacer una contextualización antes de hablar de lo que plantea esta teoría. Y estamos hablando de que esta van a ser en el seno de lo que se puede denominar, digámoslo así, la Gran Guerra o la guerra o esta Gran Guerra que dura 31 años si lo tomamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que inicia en 1914 y que va a terminar específicamente en 1917, pero para ser más exacto se podría decir que incluso va a terminar en 1919 con lo que fue el Tratado de Versalles, y la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939 y terminará en 1945, específicamente con el ataque a Japón de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. De manera que tenemos dos escenarios muy importantes inicialmente para comprender lo que va a plantear o lo que van a plantear estos autores realistas o estos personajes que darán nacimiento a la teoría del realismo político. Encontramos una Primera Guerra Mundial en la cual antes de 1914 no hubo realmente una guerra entre las potencias o entre grandes potencias a nivel mundial, es decir, antes me refiero durante el siglo XIX, a diferencia de lo que fue el siglo XVIII, el siglo XVII, marcó esta particularidad de cierta estabilidad a nivel bélica en Europa, muy ligado también a un asunto económico, a un asunto de la revolución industrial y a un asunto también de querer permanecer de cierta manera como en ese auge de producción sin que hubiesen ataques que pudiesen perturbar eso. Hubo una guerra, quizá que se puede decir que fue una de las guerras donde de cierta manera participaron potencias, lo que pasa es que fue una guerra muy corta, denominada la Guerra de Crimea, que fue una guerra precisamente por esta península famosa de Crimea, en la cual la Triple Alianza en ese momento, Francia, Rusia, Inglaterra, entraron y participaron, pero realmente no hubo una guerra que convocara a más potencias hasta la Primera Guerra Mundial, donde participaron casi todas las potencias europeas, a excepción de algunos países escandinavos, también a excepción de España, que digamos no estuvieron ahí. Sin embargo, el resto de países, de cierta manera, fue parte hasta cierto punto. Otra característica importante de esta Primera Guerra, que fue algo diferenciador, es que de cierta manera se llevó a cabo también con algunos personajes de las colonias, o se llevaron personas de las colonias a luchar esta Primera Guerra Mundial, y que era una guerra basada en dinámicas imperialistas, ¿sí? Cabe recordar que Alemania, en ese momento, el imperio alemán, pues básicamente no era una república, sino como su mismo nombre lo indica, era un imperio, y tenía vecinos tan importantes como Francia, como Rusia, en ese momento también de corte zarista, y también veía pues como países importantes como Bélgica, de cierta manera, representaban lugares de posibilidad de expansión. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí se encuentra como un punto muy importante, y es esa necesidad de territorio, esa necesidad de acaparar mayor poder que lo da el asunto territorial. Entonces, esta Primera Guerra Mundial, que comienza precisamente con la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un joven serbio que precisamente pues le quita la vida, va a llevar básicamente a ciertas amenazas de Serbia, ¿no? A ciertas amenazas perdón, de Austria-Hungría que le hará Serbia, pero Serbia también va a tener sus aliados, y pues precisamente va a haber un ataque importante por parte de Alemania a Bélgica y por parte de Austria a Serbia, y ahí es donde se configurará todo ese inicio precisamente de la Primera Guerra Mundial, que va a generar dos bloques, entre los que pues encontraremos una Alemania con ansias también de cierta manera de expansión territorial, y otros países europeos queriendo precisamente defender su territorio.
Alemania en esa expansión va a pasar por Luxemburgo, se va a tomar a Luxemburgo, se va a tomar también precisamente a Bélgica y se va a generar pues, se van a ir generando unas dinámicas y digámoslo así, unas lógicas de guerra donde irán interviniendo diferentes países. Importante decirlo, para no alargarnos mucho en esta situación, la participación de Estados Unidos va a ser vital para la terminación de esta primera guerra. Estados Unidos, un país que logra de cierta manera supremacía internacional, dejando a Inglaterra de lado, muy ligado a la construcción del Canal de Panamá y precisamente al comercio que de ahí devendrá, va a ser un país que sin ánimo de intervenir, porque precisamente Woodrow Wilson estaba en el poder, sin ánimo de intervenir, va a verse de cierta manera en la necesidad de hacerlo, en la medida en que va a haber un ataque a uno de sus submarinos en el año de 1915, un ataque al que posteriormente le dirán que si vuelve a utilizar submarinos, pues básicamente se verá a Estados Unidos abocado a entrar a la guerra. Él no lo hace hasta el año nuevamente de 1917, donde vuelve a utilizar submarinos y donde Estados Unidos se da cuenta, además, de cierta manera, hay un hundimiento de barcos norteamericanos, 7 barcos mercantes estadounidenses se hunden en 1917, que hace que Estados Unidos intervenga en la guerra y que sea fundamental precisamente para terminar esta misma, ¿no? Una guerra que de cierta manera termina no solamente con esas ansias alemanas, sino también termina con el imperialismo ruso, termina con el imperialismo alemán, en la medida en que hay un desgaste precisamente de este tipo de gobiernos. Es importante decir, en el caso propiamente de Rusia, encontramos que ya venía a haber un desgaste y una incomodidad por parte de la población por haber entrado en la Primera Guerra Mundial. Y al zar Nicolás II digamos que se le hacían reclamos de por qué había entrado a participar en esta guerra, a sabiendas de ciertas necesidades que había en la población, ¿cierto? Se exigían políticas de libertad, de democracia, en contra de la pobreza, mejores garantías para los obreros. Y eso pues va a llevar de cierta manera a que en este territorio se genere la famosa Revolución de Febrero, que es precisamente la revolución en el año de 1917, donde cae el zar Nicolás II y posteriormente, en un supuesto gobierno de transición y democracia que hubo hasta octubre, se da la Revolución de Octubre, donde van a llegar al poder los bolcheviques en cabeza pues de Vladimir Lenin, ¿no? Una coalición que hubo entre liberales y socialistas anteriormente, que básicamente fue, digamos, dejada de lado y se llega a la famosa Revolución de Octubre, donde se establece el primer Estado socialista en el mundo. Antes no había existido ningún Estado que se autoproclamara así. Y este va a ser precisamente aquel que se va a proclamar. Y en el caso de Alemania, pues cuando después de la Segunda Guerra Mundial cae precisamente el Imperio Alemán, va a haber, se dará en 1919 el famoso Tratado de Versalles, en donde básicamente van a haber unas exigencias alemanas a Alemania y a los países que participaron de este lado de la guerra, que serían los denominados la Triple Alianza, ¿no? Porque esta guerra, pues, según Hobsbawm, se va a dar entre la Triple Entente y la Triple Alianza. En la Triple Entente está Francia, está precisamente Gran Bretaña, está precisamente Rusia y tenemos la Triple Entente, y en la Triple Alianza pues estaba precisamente Alemania, estaba Austria-Hungría, que también va a ser un territorio que se va se va a desfragmentar, ¿no? Y nacerán otros países. Pues bien, pero quiero entonces decir que aquí vemos un fenómeno interesante porque es un fenómeno de una guerra entre estados, ¿no? Por el territorio,
Sí, eso era un poco lo que veían los analistas de la época, sobre todo por ansias de expansión. Pero también vemos cómo hay unas exigencias por medio del Tratado de Versalles y una de ellas, que va a ser la más importante, creo yo, es precisamente que Alemania no solamente pagara económicamente por los daños que causó en la Primera Guerra Mundial, sino que además se convirtiera en una república, ¿no? Es decir, que estableciera un Estado republicano y ahí precisamente es donde se establecerá la famosa República de Weimar, ¿no? Una república que no obstante es muy complejo que perdure por las incomodidades de la población de establecer unas medidas y unas políticas a las que no estaban acostumbrados, por las imposibilidades económicas que se les había generado por el mismo tratado frente al pago de las obligaciones que tenía por la Primera Guerra Mundial, y de igual manera porque se le estaban imponiendo medidas liberales económicas en un estado muy burocratizado, donde había un capitalismo que podríamos denominar capitalismo de corte monopólico. Frente a este tema, pues no me voy a extender mucho, pero les voy a dejar aquí abajito del video un link sobre un artículo que precisamente habla de este tema del capitalismo monopólico. Es un artículo que escribí hace algún tiempo con un colega y donde pueden profundizar un poco más sobre estos temas y ver por qué precisamente se puede plantear que hubo factores fuertemente económicos en la llegada de Hitler al poder y de la Segunda Guerra Mundial. Pero en efecto, este descontento, ¿no?, va a generar que precisamente Hitler llegue al poder y llegue de manera democrática tras unas elecciones que se llevaron a cabo en el año de 1943, en el año, perdón, de 1932, donde el Partido Nacional Socialista pues básicamente va a llegar al poder. En estas primeras elecciones, es importante decirlo, Hitler logra sacar aproximadamente el 33% de la votación. Sin embargo, para el 5 de mayo de 1933 y tras un incendio precisamente del Reichstag que va a darse en ese momento, pues se van a convocar a otras elecciones precisamente donde va a sacar más de un 40%, 40, 44%, si no estoy mal, de votación. Y llega al poder, y bueno, precisamente estamos hablando del año 33, ¿no? Pero va a ser para el año 39 que comenzará la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial donde básicamente también hay unas intenciones de mantener esa fuerza y esa potencia alemana, ¿no? Y también hay unas intenciones, insisto, fuertemente económicas, no solamente de rescatar el territorio alemán y las políticas que se establecían, sino incluso otras que habían alrededor. Y este momento va a ser un momento muy importante precisamente para Morgenthau, porque va a ver precisamente cómo se va a dar una guerra total, ¿no? O una guerra en la que va a participar casi todo el mundo, digámoslo así, casi todos los países, de una u otra manera, de manera nominal, como en el caso de América Latina, o algunos como solamente como víctimas, pero va a ser algo muy interesante porque además en ese momento se estaba dando la radio, es decir, las noticias y la radio empezaba a circular, entonces era un momento donde la gente empezaba a conocer que de cierta manera habían otros territorios que estaban participando en la guerra, territorios, por ejemplo, como Oceanía, ¿no? Donde Japón estableció de cierta manera su lugar de guerra, claramente con un ataque muy fuerte hacia China, pero con unas intenciones también de hacerse un poco a este territorio que le pertenecía de cierta manera a Estados Unidos, no de manera soberana, pero en el que había hecho presencia. ¿Cierto? Entonces, todos estos lugares básicamente empezaban a sonar en ese momento y pues digamos que se le denomina de cierta manera una guerra total por todo lo que ocurre en ese momento, por la participación de los países allí. Entre algunos temas, porque luego esto creo que lo veremos con mayor profundidad, pues básicamente podemos decir que se van a dar
ataques importantes, ¿no? O algunos hechos que son importantes. Entre ellos tenemos, pues, básicamente los ataques de Japón a China, que lo marcaron precisamente como un contrincante norteamericano, ataques constantes que llevaron precisamente a que hubiesen amenaza de Estados Unidos a Japón y Japón reaccionara eliminando gran parte de la flota aérea estadounidense en el año 1937, específicamente con todo lo que fue, de cierta manera, el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Es decir, China ataca a Japón en numerosas ocasiones desde el año 37 y posteriormente Japón atacará a Estados Unidos específicamente en el año 41, específicamente en el 41, ahí tuve una falencia, pero va a ser en el 41 el famoso ataque a Pearl Harbor, que no obstante Estados Unidos no va a responder hasta el 45. Ahora bien, no va a responder de manera tan radical, porque sí hubo una respuesta en el año 42 con algo que se denominó la invasión Doolittle, en la cual precisamente de la mano del general Marshall, que vamos a ver que va a ser un personaje muy importante, pues básicamente van a atacar también a Japón y a flotas japonesas, varios aviones, sobre todo desde portaaviones, ¿no? Desde navíos portaaviones, varios van a atacar a Japón, lo lograrán, algunos aterrizarán en China, en lugares que se les dio la posibilidad de hacerlo, otros en el Japón y serán personas condenadas, otros en Rusia, donde también serán tomados como presos, y otros terminarán en Altamán con víctimas pues, fatales alrededor de esto. Pero ese primer ataque, el ataque del Doolittle, es muy importante porque mostraba un poco también que eso no se iba a quedar así. Y posteriormente pues tenemos precisamente ese ataque de Hiroshima y Nagasaki, que va a ser precisamente un ataque tras nuevamente ataques de Japón a China, ¿no? Además de eso, esto va a ser particular porque va a ser en un momento en el cual Alemania, después de numerosos ataques, de llegar incluso a tener influencias en África, de llegar incluso a tener influencias en esta zona sur, cerca al Mediterráneo, con apoyo precisamente de Mussolini, con apoyo de Italia e incluso de Franco, ¿no? Donde se va a marcar de cierta manera una tendencia al apoyo de estas políticas de corte fascistas, pues básicamente se va a ver derrotada o se va a ver de cierta manera impedida en seguir la guerra, sobre todo cuando rompe el famoso pacto Ribbentrop-Molotov que había firmado con Rusia precisamente para que no hubiese un ataque y decide entrar al territorio ruso ya desgastado. Encontramos ese momento y todo este contexto básicamente para ver qué era ese, de manera muy general, el panorama que estaba viviendo Morgenthau, o que al menos, del que al menos él estaba tomando referencias. De igual manera, cuando llega el fin de la Segunda Guerra Mundial, encontrará toda una serie de dinámicas que analizar y es la repartición del poder que se dará tras esto, precisamente con diferentes reuniones, sobre todo entre los aliados, precisamente que fueron quienes ganaron la guerra, ¿no? Entonces encontramos a Churchill en ese momento, a Stalin en ese momento y encontramos a Roosevelt, ¿no? Y se van a dar una serie de reuniones muy importantes, ¿sí? En los cuales ellos van a mirar, bueno, ¿qué hacemos después de esto? ¿Cómo vamos a sancionar a Alemania? ¿Qué va a pasar con este país? Un país que realmente acaba de pagar económicamente toda digamos, lo que pasó en el año 2010, todas las afecciones que se le impusieron, más evidentemente los castigos que se dieron a los personajes durante los juicios de Nuremberg y los juicios que se dieron en Israel, ¿no? Bueno, y algunos juicios que se llevaron a cabo precisamente a japoneses por lo que sucedió. Pero entonces miraban un poco cómo se daba la repartición de poder después de esto, sobre todo de encontrar una Gran Bretaña liberal, Estados Unidos liberal y de corte capitalista, y por supuesto Stalin representando el socialismo. Una conferencia muy importante de la que quizá hemos hablado
la conferencia de Yalta va a ser como el punto en el que se marca el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Precisamente tras algún intento de establecer algunas políticas y de poner sobre la mesa algunos asuntos de Stalin que se supone o que parece ser no fueron tomados ni llevados a cabo. Y es ahí donde se va a dar ese inicio precisamente de la Guerra Fría, cuando ya posteriormente en ese mismo año muere Roosevelt y sube al poder Truman y se establecerá lo que se denominará la famosa doctrina Truman, ¿no? O muy ligada de cierta manera a lo que se denominará la famosa doctrina de la contención, que fue, digámoslo así, o que se le aduce a George Kennan, precisamente porque fue a partir de un telegrama que denominó el telegrama largo, escribe cómo era el comportamiento de los soviéticos. Kennan vivió mucho tiempo en la Unión Soviética, entendía un poco lo que pensaban y lo que querían, le dijo a Truman, ojo que hay que contener ese pensamiento de cierta manera imperialista y ese pensamiento expansionista de la Unión Soviética, y hay que hacerlo con diferentes estrategias. Posteriormente, durante los años 70, él dirá que se fue mal interpretado en la medida en que él no decía que había que intervenir en otros países, pero la doctrina de la contención precisamente planteaba la necesidad de intervención de Estados Unidos desde su poder, desde el poder económico que tenía, el poder político que tenía, el poder industrial que tenía, el poder incluso a nivel financiero que tenía, para no dejar expandir el comunismo. Así fue que se va a dar precisamente este entorno y le permitirá a Morgenthau plantear precisamente una realidad, ¿no? Y decir, bueno, tras esto que se vivió el mundo durante la primera parte del siglo XX, pues nosotros ¿qué encontramos? Encontramos varios puntos importantes, ¿no? Y tenemos que entender que en este momento, primero, el Estado es el actor principal sobre ningún otro actor. Es decir, el realismo político parte de una premisa fundamental y es que el Estado es el actor principal dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Más allá del gobierno, que de cierta manera es quien dirige precisamente a cuando él encuentra todas esas dinámicas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a ver que son una guerra entre estados, una guerra entre países, una guerra entre estados que tienen un nombre y que para él configurarán precisamente lo que es lo nacional o la nación. Es decir, para este autor, en primer lugar, de lo primero que se parte precisamente es que el Estado es el actor principal. Ahora bien, a este autor se le ha achacado, a esta doctrina se le ha achacado que es una doctrina antimoralista, ¿sí? Que es una doctrina que no piensa precisamente en la moral y que parte de un pesimismo antropológico hobbesiano, del cual se plantea que si el hombre es malo por naturaleza, pues el Estado también, de cierta manera, y quienes lo gobiernan buscarán que ese Estado llegue a ser más grande, a tener mayor poder, así se pase por encima de asuntos morales. Y quizá no están del todo mal, pero lo que hay que decir es que no ponen la moralidad como algo sin importancia. Lo que pasa es que se plantea que la moral es un asunto que está distanciada del tema del Estado y que si se va a entender algún principio valorativo o axiológico, tiene que entenderse desde una perspectiva ética, pero una perspectiva ética más en lógica hegeliana junto con el Estado, en la cual precisamente es necesidad del Estado mantenerse, no para poder mantener bien a sus ciudadanos. Y ahí encontramos una perspectiva ética donde se plantea que habrá que hacer algunas cosas que vayan por encima de la moral para mantenerlo, pero se está actuando éticamente. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos que se plantea básicamente que el Estado es un actor unitario, es decir, no se va a pensar el Estado como una configuración de ciudadanía, no se va a pensar el Estado como una configuración de movimientos, de grupos de interés, no se va a pensar el Estado como en un enfoque sistémico, como posteriormente lo harán otros autores, Almond, Easton, etcétera, sino que se pensará el Estado como una unidad que básicamente tiene un poder central y que de ahí emanarán precisamente las dinámicas de poder que se ejercerán para poder mantenerse en sí mismo. Y serán dinámicas que entonces, y esto nos lleva a un tercer punto del realismo, serán racionales,
serán eficientes y sobre todo buscarán acrecentar el poder de los estados. Para el realismo político, los estados buscan en su mayoría acrecentar el poder, es decir, tener más y mayor poder. Y ese mayor poder, y esta es otra premisa del realismo político, lo buscan precisamente para cumplir con los intereses nacionales, es decir, el interés nacional es la finalidad del Estado. Para el realismo político, el interés nacional que se devendrá y que se podrá cumplir con base precisamente en más poder, en que vayan acrecentando su poder, y que eso lo veía y se los planteaba ahora muy de la mano de lo que él examinaba frente al tema de generar mayor territorio, pues básicamente es un asunto importante dentro de esta teoría realista. No obstante, hablamos de dos tipos de poder, un poder dinámico y un poder estático. ¿Qué es eso de un poder dinámico y un poder estático? Por poder estático se entiende precisamente la capacidad que tiene el Estado de generar dinámicas de poder desde una perspectiva como más material, es decir, las Fuerzas Armadas que tiene, es decir, el arsenal que tiene, es decir, incluso podríamos decir la capacidad económica que tiene, digamos que el asunto de legitimidad que tiene y que hace de cierta manera que tenga poder. Pero también hablamos de un poder dinámico, y este poder dinámico significa lo siguiente, y es que influye fundamentalmente en la capacidad de inferir en decisiones de otros estados. Es decir, para los realistas es muy importante plantearse que el Estado puede acrecentar su poder, que son decisiones propias y unitarias de él, porque es el actor principal en la medida en que puede influir en otros estados. Y este influir, pues básicamente se puede dar también por ese poder estático que él tiene. ¿Sí? La soberanía finalmente es un último punto importante que decir y que plantear frente a lo que va a ser esta teoría, ¿no? La soberanía va a ser fundamental porque precisamente para el realismo la soberanía es aquello que permite hablar del Estado como un actor principal y que lo mantiene en la toma de decisiones y, que puede hacer y que puede llegar a tomar, ¿no? Con base en la elección racional y que le permita acrecentar su poder. ¿Sí? Entonces digamos que en términos generales esto plantea el realismo. Pero entonces, ¿qué planteará el idealismo? Pues bien, el idealismo, como bien les digo, no hay un teórico, es decir, si bien hubo varios analistas, Morgenthau y Hoffman fueron de los más importantes, en el idealismo más que analistas fueron acciones de algunos gobiernos los que llevaron a plantearse la posibilidad de que se hablase de esta doctrina. Como bien les decía ahora, la primera de ellas es la actuación de Woodrow Wilson con sus 14 puntos, en los cuales va a hablar precisamente de algunos asuntos que se tenían que cumplir durante lo que fue la creación de la Sociedad de Naciones. Precisamente este sistema o este grupo de países, ¿no? En 1919, que lo que buscan es unirse y firman un pacto para conservar la soberanía de cada uno de ellos y para respetar sus territorios. Y precisamente en estos 14 puntos se habla de democracia, se habla de libertad, se habla de que no hayan pactos ocultos, ¿no? Se habla precisamente de la valoración de un mundo mucho más democrático y de un mundo donde haya mayor cooperación, donde haya mayor información, etcétera, y sobre todo este respeto por las fronteras en la sociedad de naciones. Pero ¿qué más acciones generaron esa doctrina idealista? Pues bien, la configuración de la Organización de Naciones Unidas en el año de 1945 fue otro instrumento que de cierta manera empieza a crear una idea de que es posible, de cierta manera, que los estados lleguen a acuerdos para generar escenarios de paz. Entonces, esta acción que llevará posteriormente a lo que va a ser la Carta de Derechos Humanos y posteriormente la Declaración Internacional de Derechos Humanos, junto con otro tipo de reuniones que hubo por la época, van a llevar a generar unas características propias del idealismo, que son las siguientes. En primer lugar, se plantea que el mundo va
hacia, o sea, para ellos el mundo va, o para el idealismo, el mundo va hacia una dinámica de mayor integración. Y además de mayor integración, de mayores libertades, ¿sí? De mayores libertades, de mayor respeto, ¿sí? Y no solamente por los seres humanos, sino por los demás estados, ¿sí? Al mismo tiempo, dirá que va hacia una perspectiva más democrática. ¿Y que será la democracia? Precisamente este sistema político que será el que más se expanda y el que además mejore la relación entre los diversos estados y garantice una mejora para sus ciudadanos. Por eso, una de las premisas bases del idealismo es la cooperación internacional. Si el realismo nos hablaba a nosotros de que los estados están constantemente buscando acrecentar su poder y que eso lo harán a partir de dinámicas que pueden no ser completamente democráticas ni morales, ¿cierto? Porque uno va de cierta manera en contravía del otro, pero que por búsqueda del interés nacional y de cumplir con esa misión ética, de cierta manera los estados precisamente cometen o llevan a cabo actos de poder que le permiten acrecentarse y mantenerse como una unidad fuerte y soberana. El idealismo dirá que la tendencia de los estados es cada vez a cooperar entre ellos, es decir, que a partir de políticas liberales, que a partir de políticas democráticas van a poder cooperar entre ellos y así precisamente poder llevar unas relaciones cada vez mejor, donde haya más diálogo y donde haya más posibilidad de interacción para la mejora de cada uno de ellos. Y encontramos otro punto importante del idealismo y es fundamentalmente aquel que nos dice que los estados buscan además tender o tienden hacia sistemas económicos de corte más liberales, con dinámicas más capitalistas, donde el mercado juega un papel importante, ¿cierto? Sí, está diciendo que el sistema que realmente garantiza una estabilidad dentro de este mundo donde diversos estados coexisten, porque no quiere decir que el idealismo no hable del Estado como un actor principal, para él el Estado también es un actor principal, pero tiende hacia otras perspectivas y lo que se estaba viviendo en ese momento era la posibilidad de cooperación, de encuentro, de declaraciones, de mayores derechos, ¿no? Puede mantenerse en la medida en que haya una economía de corte más liberal, con dinámicas más capitalistas, donde el mercado juega un papel importante, ¿no? Entonces el idealismo precisamente tenderá a plantear eso dentro de las dinámicas del Estado. Esta doctrina, si en el realismo encontramos a Hobbes y a Maquiavelo como actores, digamos, como teóricos que la sustentan, ¿no? Encontramos en esta doctrina a Kant y a Hugo Grotius, ¿sí? Y pues bien, Kant desde una perspectiva más moralista, donde precisamente se podría plantear que esto se hace porque hay de entrada ya se empieza a dar de cierta manera unas dinámicas racionales, pero de comprensión de la necesidad del otro y de la cooperación para que las cosas estén bien y mejoren. Es decir, porque el otro estado también tiene su territorio y debe ser respetado más en una dinámica, si se quiere, de un imperativo categórico. En el caso de Grocio, un poquito más realista el asunto, se plantea precisamente la necesidad de cooperación internacional, de medidas liberales, de medidas económicas de corte capitalista, democracia, de declaración de derechos humanos y de ese nuevo encuentro entre los países desde una perspectiva más positiva y desde una perspectiva más moral, a partir de reglas e instituciones que ellos mismos establecen y se imponen, ¿no? Entonces encontramos precisamente estos dos autores también como elementales a la hora de hablar del idealismo, que nosotros podríamos decir y se podría hablar como de una especie de contractualismo a nivel internacional. Pues bien,
digamos que estos son como unas generalidades de lo que son precisamente estas dos teorías. Basta con decir que el realismo hoy todavía sigue siendo una teoría súper importante que se utiliza muchísimo dentro del examen de las relaciones internacionales, que hoy todavía encontramos muchos teóricos, muchos docentes, muchos escritores e investigadores que siguen planteando que finalmente esta termina siendo la teoría que hasta hoy ha primado, ¿no? Uno de ellos es Celestino del Arenal, Esther Palver también lo dijo, Mónica Salomón. Precisamente muchos autores plantean que hoy sigue siendo, o sea, que independientemente de muchos cambios que se generaron y que se van a generar con otras teorías, el neorrealismo, por ejemplo, o miradas muy realistas después de los años 80 de Waltz, como va a ser el anarquismo, y lo vamos a ver, siguen estando unas dinámicas muy propias de esta sociedad mirada desde una perspectiva donde el Estado es el centro y la soberanía es el centro. De todas formas, queda, chicos, para la reflexión. Ya luego podremos conversar al respecto y bueno, esperemos que el video les haya servido mucho. Cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo.